Resulta sensiblemente interesante ver cuán ocurrentes son los juegos de video, especialmente los que connotan con un hilo conductor, una historia. El famoso inicio, nudo o catástrofe, como lo llamaría Aristóteles, y cierre en términos de Todorov. Esa trama representada en tableros y escenarios en los que un juego de video, como Mario Bros, se desarrolla. Lo que aquí comparto se desprende de una reflexión más elaborada que he escrito sobre la sociedad y los videojuegos. Pero puntualmente aquí se pueden relacionar tres personajes que componen metafóricamente las sociedades contemporáneas. Quienes pasamos los 30 encontramos subliminalmente en estos juegos unas lecciones particulares de la vida y conocimos en el advenimiento de nuestra infancia que la práctica hace al maestro. Franquicias de la talla de Spartan, Zelda, Ice Climber, Donkey Kong, entre otros, todos con una trama similar, salvo escenarios y nombres que cambiaban pero con la estructura de tres personajes muy concretos: el guerrero, el villano, la princesa. Cada uno podría describir a una sociedad medieval, feudal, donde se consignan ciertas personalidades. ¿Qué podemos pensar o detallar de Mario Bros? De Mario Bros podríamos señalar y en el intento de describir qué es un ciervo, el ciervo de la gleba que se gana su sustento mientras pelee por el rey. Lo que garantiza su existencia en la Edad Media es su trabajo, por ello en los primeros juegos es más clara la idea de una princesa que debe ser rescatada por un siervo, no por un príncipe, pues se trata de un mandato del rey. Mario está obligado. Pese a que categorizo a Mario como un guerrero, debe hacerse claridad que en la Edad Media los guerreros están equipados para la batalla con fuertes y pesadas armaduras. Sin embargo, Mario no. Su condición de siervo lo deja desnudo frente a las adversidades. Y tampoco es caballero, como se le concibe medievalmente, porque no cuenta en su lucha con un caballo. A veces aparece un signo equivalente al caballo, con Yoshi, pero eventualmente lo gana y asimismo lo pierde. ¿Qué podríamos pensar o detallar de Browser? Browser, el enemigo, también podría describirse como un señor feudal. Un ser que cuenta con los lujos de la alta Edad Media: castillo, peones, armamento y un propósito que parece simple, pero esto exige una lectura más elaborada. Tal vez se han romantizado en los libros de texto, narrativas e historias medievales. Lo cierto es que el villano determina y desde el conflicto seduce al guerrero a reafirmar su lucha y su condición de salvador y liberador. Piénsese que el villano simboliza en la literatura al marginado, fuera de la villa, y en ocasiones supera con su relato al héroe mismo. Tanto así que es Browser quien construye y organiza esa superestructura de niveles de dificultad para que Mario se reconozca, bien sea porque pierde o no se levante, o por el contrario, se fortalece y aprende con cada dificultad. El castillo por eso es tan simbólico en la Edad Media. Y permite organizar y reconocer muchísimos detalles de nuestras propias instituciones. Finalmente, ¿qué podemos pensar o detallar de la princesa? La princesa es un personaje al parecer sumamente invisible o inútil porque no está presente en el juego. Aparece en el principio y final,
y de manera intermitente para dar aliento al guerrero. Las propiedades humanas de la princesita podrían subestimarse, y es claro que no tiene acción directa en el juego. No obstante, si el villano reafirma la condición del héroe, lo hace a través de la princesa, la que exalta y enaltece al guerrero, que lo obliga a renunciar a su comodidad moral para encaminarse a la batalla. Una princesa a la que podríamos inferirle debilidad, vulnerabilidad, fragilidad, carente de voluntad y de acción, pero media, es decir, está en el centro de la lucha y establece el rigor de la trama. Ahora es aquí donde tomaremos unas características algo incómodas pero esenciales para describirnos en el suceder de la escuela, cualquiera que sea nuestro rol en ella. La condición de estudio no la desconozco, de manera que ubicaremos estas categorías en ejemplos muy sencillos y todos podríamos reconocernos en ellos. Primero, la princesita ya no la de la sociedad feudal, tampoco la de Mario, sino la de la vida. La vemos evocada en acciones que demandan realización pero que nunca se ejecutan, porque no se cuenta con los recursos. Cuando aseguramos que si tuviéramos los medios, recursos, habilidades, haríamos lo necesario, pero estamos secuestrados o presos por ciertas condiciones que aseguramos externas e inamovibles. Es él o la estudiante que reafirma su vulnerabilidad y lo endeble de sí por encima de sus potenciales. Esa es la princesa, pues los tiene, pero vive a la espera de su rescate. Sí que es común esta condición de princesa en los distintos planos de la vida. Segundo, el villano. Bajo esta metáfora podría ser sumamente valioso. No será censurado, de hecho, es quien encuentra en el mundo los instrumentos para subsistir, pero no suficiente con ello se levanta hasta el punto que esa individualidad y ambición lo lleva a adueñarse de la mano de obra, la fuerza y la propiedad. Es arrasador y determinado, absolutamente consciente de sus potenciales, mas no de sus debilidades, lo que podría convertirlo en alguien efectivamente egoísta. En la escuela es visible porque se vislumbra en ella o él una fuerza o convicción especial con un espíritu competitivo, muchas veces aniquilador. Su temperamento puede ocasionalmente convertirlo en inquisidor de sueños ajenos, y en la vida se ven reflejados de muchas maneras. Tercero, el guerrero. No debe idealizarse y bajo esta metáfora de la realidad con los videojuegos no tiene un rol superior al villano y la princesa. De hecho, el guerrero es el personaje, a falta de palabras, más predecible y quizás con ello simple. Sus luchas y virtudes solo se manifiestan cuando deja ver sus pocos sueños y expectativas con la vida. Es glorioso y valiente cuando se le hiere, pero mientras esto no suceda es sumamente inerte. Pero esto no le resta valor, ya que podría decirse que es el menos de los ambiciosos. Hay un hálito en ella o en él de grandeza mientras piensa en otros. Por eso es valiente, porque sin armaduras y sin caballo, sin la protección del rey, debe enfrentar las adversidades de la vida, tanto así que en la escuela no se necesita ser heroico bajo el amparo de una armadura forjada en conocimientos para vencer. De hecho, se ve claramente que Mario cae en obstáculos cada vez más difíciles, pero renace con ellos. Sirva de esto de base para pensar que hay muchas personalidades en la escuela, pero estas tres sirvan de ejemplo para identificar tus propósitos de la mano de tus acciones. Soy un creyente de considerar la escuela como la mayor de las luchas, y en la pirámide social, que sí existe, pese a que muchos se muestran renuentes a negarlo, se expresan en todo el marco de cómo funciona nuestra sociedad. Pero esta escuela es la única que te permite ascender en estas escalinatas imperceptibles de la realización. En últimas, la función de la escuela y la educación y la función del maestro está en acompañar procesos de realización, autogestión y trabajo que permitan a los menos favorecidos por las desigualdades o iniquidades palpables atravesar tableros y mundos para salvar su propio mundo, rescatar su propia princesa o príncipe, es decir, sus sueños que están cautivos por injusticias en castillos de obstáculos y peligros.
Finalmente, estos tres personajes se complementan. El guerrero es princesa de sus miedos y villano de su soledad. Browser es princesa de su ambición, pero guerrero de su pasión y voluntad. Y la princesa es villana de su manipulación con otros y guerrera de su autoconocimiento.